Bueno, quizás ustedes quienes están mirando este video saben de la historia de José Smith y la primera visión, y quizás no. Entonces los cuento un poco de la historia y después los voy a contar mi propia experiencia con esta historia y el testimonio que tengo dentro de mi corazón de que es la verdad. Entonces, en el año 1820 hubo un joven viviendo en Nueva York. Él se llamaba José Smith y vino de una familia muy religiosa y tuvo un fe en el Señor, tanto como su familia y más bien la comunidad. Su comunidad, bueno, entre ellos habían muchas sectas y muchas iglesias y todos tenían fe en el Señor, pero el joven José se confundió con todo eso porque todos predicaban de una manera diferente. Entonces, José quería saber dónde se quedaba la verdad y dónde él podría, dónde podría juntarse o dónde podría irse para aprender lo más del Señor y acercarse a Él. Entonces, este joven de 14 años, un día se fue a un árbol a orar porque había leído en el libro de Santiago del Biblio que si un hombre carece de sabiduría, que debe pedir al Señor, que el Señor es el que da sabiduría. Entonces José decidió, tengo que irme a pedir al Señor donde Él quiera que vaya o qué quiere Él que yo haga. Entonces José fue a José fue a una arboleda, no a un árbol, y se arrodilló y ofreció una oración de corazón, muy profundamente pidiendo al Señor, realmente deseando a seguir el camino o las direcciones que el Señor le iba a dar. Y interesantemente, la primera cosa que José sí sintió no fue la presencia del Señor, sino la presencia de la maldad. Lo describe como algo sumamente poderoso y que se sentía que su alma se iba a perder a esta maldad que le estaba rodeando mientras oraba. Y fue la presencia de Satanás, del adversario. Y en ese momento José dijo que estaba preparado a dejar la vida, dejar su alma, porque se sintió como no sabía qué hacer con esta maldad que le rodeaba. Pero en ese momento también recuerda que está orando. José recuerda que está pidiendo al Señor. Entonces, él ejerce un poquito más de fe y pide aún más fuerte al Señor que le ayude. Y en ese momento se va totalmente esta maldad o el diablo o lo que sea que fue. Y José describe que vio al Señor Jesucristo descendiendo del cielo junto con su Padre Celestial, el Dios Santo. Y el Señor le da muchas instrucciones, incluso que no juntase con ninguna de las iglesias, que por medio de José el Señor iba a restaurar el Evangelio que había enseñado Jesús cuando Jesús estaba en la tierra. Entonces esto es como el origen de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. José Smith fue la profeta de la restauración, pero la Iglesia es la misma que Jesucristo estableció cuando estuvo en la tierra. Y yo
me creí en la iglesia y siempre escuchaba esta historia y creo que tuvo un testimonio de eso en mi corazón siempre desde mi niñez. Pero en mi misión me fui a enseñarlo, me fui a la Florida para enseñar el mensaje del Evangelio. Y mientras predicaba, pensaba que quería un testimonio o un conocimiento más fuerte y más seguro de que José Smith realmente fue un profeta y que realmente José Smith vio al Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. Entonces, un día en mi misión me puse a orar de la misma manera que hizo José. Me escondí un poco de mis compañeros en un cuarto donde estudiábamos. Me arrodillé y empecé a orar a mi Padre Celestial, pidiéndole un testimonio, un conocimiento más puro y más seguro de la iglesia restaurada y del profeta José Smith y su experiencia con la primera visión. Entonces oraba y oraba y oraba mucho tiempo, no sé cuánto tiempo estaba arrodillado, pero empecé a sentir que el Señor no me escuchaba, que no me iba a decir que José Smith fue un profeta, que no me iba a decir que la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es verdad, o que es la iglesia restaurada. Y empecé a tener un miedo que eso no fue correcto y que lo que estaba predicando yo no fue la verdad. Y sentía eso por un tiempo mientras oraba. Y estuve al punto de dejar de orar y no continuar más. Pero en ese momento recordé lo que José Smith dijo, que antes de su experiencia celestial tuvo una oposición tan fuerte del adversario. Y me di cuenta de eso y ejercí un poco más de fe y oraba un poco más, con un poco más de convicción, y de pronto se fue todos estos sentimientos malos, y sentí verdaderamente que mi alma se llenó, que mi alma como quemaba con la verdad y lo que el Señor me estaba diciendo, que sí, José Smith fue un profeta, que sí, el Evangelio de Jesucristo fue restaurado por medio de José Smith y que por medio de este Evangelio podemos llegar a la presencia de Dios otra vez. Yo sabía que lo que estaba predicando, lo que había aprendido desde mi niñez fue la verdad. Entonces mi experiencia fue paralelo casi a lo de José. Escuché mucho del Señor como niño, como adolescente, y cuando intenté aprobar estas enseñanzas y mis creencias, el adversario quería intervenir. Él quería, quitarme la fe, pero al ejercer la fe y continuar, aun cuando me parecía lo más oscuro, llegué a tener una experiencia divina. Y yo sé que en los tiempos oscuros de nuestras vidas, si podemos mantener la fe y ser fuertes unos pocos momentos más, vamos a ver la luz. Yo sé que el Señor nos ama y que no nos va a dejar en la oscuridad, que está esperando que
que ejerzamos la fe.